Comiquera, hablemos de los misterios del primer episodio de Lantern. Estaré subiendo esta serie de videos donde hablaremos de teorías y misterios que vayan saliendo conforme salgan los capítulos de esta serie. Cabe aclarar que son solo teorías y suposiciones con base a lo que se ve hasta este momento, en este caso el primer capítulo, por lo que puede que para los siguientes esto vaya cambiando, pero el chiste es divertirnos y por supuesto, como buena serie de detectives, resolver este misterio. Pero es con este pueblo que es Rushville, Kansas. En sí, este es como uno de los mayores misterios de esta serie por lo que se ve, no solamente por lo que pasa en el primer episodio, donde unos alienígenas al parecer sufrieron un atentado y por consiguiente perdieron la vida, sino que hay muchas cosas por detrás. Lo que pasó con Abin Sur. Se deja en claro por Hal Jordan que en 1986 justamente una luz verde irrumpió donde estaba Hal y en ese momento, bueno, pues básicamente fue que el anillo de Abin Sur lo buscó para hacer su reemplazo. Lo que el mismo Hal menciona es que se le hace bastante extraño que justamente donde se estrelló Abin Sur sea muy cercano a donde está el pueblo donde están investigando. Hal justamente sentía como que algo no cuadraba tanto, así que por eso dejó como una especie de recordatorio o advertencia en caso de que algo pasara en ese pueblo. Y curiosamente esto pasó de Abin Sur en 1986, luego 2016 tenemos lo que estamos viendo en la serie del atentado contra los alienígenas y en 2026 tenemos la muerte de Hal Jordan en este mismo pueblo. De cierta manera siguiendo un patrón en ciertos años con una terminación similar que de hecho es 666. En ese caso también tenemos lo de William Macon, este personaje bastante curioso que se ve que es alguien de dinero y muy influyente en el pueblo. Vemos que de hecho paga lo que es la condicional de Hal y al parecer está muy interesado en la actividad alienígena, ya que él siente que son invasores y que de hecho no hay que confiarse, tanto así que tiene una milicia privada entrenando y patrullando justamente en su rancho. Entre comillas, porque él inclusive menciona que se lo está cuidando a alguien y que al parecer alguien detrás lo está patrocinando, aunque no especifica quién, pero que al parecer tienen motivos muy similares. Mucha gente ya anda teorizando, inclusive desde antes, que este personaje es Black Hand, un villano muy conocido de Green Lantern, sobre todo por La Noche Más Oscura. Y bien, en parte empezó por rumores, lo cierto es que hay cosillas que medio apuntan a que puede que sea cierto. Por un lado tienen nombres similares, si bien en los cómics Black Hand es William Hand, lo cierto es que al final ambos se llaman William. También es cierto que el actor que interpreta a este personaje ha jugado mucho con la idea de que podría ser este villano, como que no lo confirma, pero sí anda jugando con la emoción de los fans. Puede que sea para publicidad o lo que sea, pero lo cierto es que es muy coincidente todo esto. Trata con la posibilidad de que puede que tengamos a los Red Lanterns. Por un lado, uno de los actores confirmados para esta serie, si bien nunca se reveló quién era, lo cierto es que muchos rumores y suposiciones apuntan a que es una versión humana de Atrocitus que se está ocultando justamente en la Tierra, que es líder de los Red Lanterns. También tiene que ver con que aparecerán los Manhunters en esta serie, que fueron los causantes de que Atrocitus perdiera todo y se convirtiera en un Red Lantern. Hay que sumarle que las palabras con el que el alienígena habla con Hal Jordan de que buscan venganza o no buscan paz, tienen que ver mucho como si fuera un sentimiento de ira o de disconformidad, cosas que los Red Lantern comparten bastante entre sí. De hecho, los Red Lantern no son como tal villanos, sino buscan la justicia, pero en este caso con base a la violencia y la ira del usuario o de la gente que lo pida. Cereza en el pastel, pues Atrocitus fue quien le dijo a Abin Sur en Green Lantern Secret Origin sobre la profecía de la noche más oscura antes de estrellarse, por lo que el hecho de que sucedan estas cosas cierto tiempo y que al parecer tengamos a los Red Lanterns o por lo menos a Atrocitus y que muy probablemente tengamos también como villano a Black Hand, pues sí indican que pueden guiarnos hacia la noche más oscura. El único problema que le podríamos ver de que no sea esto es por la dirección que toma este universo. Si bien hay cosas modernas o más contemporáneas que se han adaptado, como Supergirl que adapta un cómic que no tiene mucho tiempo en sí, lo cierto es que lo que se ha visto más que nada en Superman o cosas que hemos visto en este primer episodio de Lanterns nos indican que están adaptando ya sea la edad de plata de los cómics y lo que es también la época de la postcrisis, pero específicamente las historias de los 80s y 90s. Y como dije, no es que no haya elementos modernos justamente en estas adaptaciones, pero sí es cierto que James Gunn se decantó mucho más por adaptar este tipo de historias más clásicas.
Por consiguiente, pues la noche más oscura no tiene cabida, ya que esto es mucho más posterior a todo eso. De hecho, la noche más oscura en sí, en los cómics de los 80, era una historia que creó Alan Moore, que no tenía muchas pretensiones ni la idea de iniciar un gran evento como sucedió años después. Otra idea es que a lo mejor no sea la noche más oscura, sino que sea la historia Invasión. No lo he visto repetido mucho, como que esto es muy de nicho justamente que tengan esa teoría, pero según esto es que James Gunn buscaría adaptar como gran evento para el final, por lo menos de este primer capítulo de Dioses y Monstruos del DCU, el evento Invasión, que salió a finales de los 80 y básicamente era como una especie llamada Los Dominadores, juntaban a diferentes especies alienígenas para justamente invadir la Tierra, ya que consideraban que los metahumanos eran una gran amenaza para el universo. Aunque no lo crean, esto también tiene su sustento. Por un lado, es una historia de la postcrisis, cosa que hemos visto que James Gunn al parecer va a adaptar mucho en este universo, por lo menos en esta primera parte. Por otro lado, tiene que ver con alienígenas y en este evento justamente los Green Lantern juegan un papel ciertamente importante y si bien es un evento bastante sencillo, lo cierto es que aún así está bastante bueno y de hecho varios personajes tienen su buena dosis de participación. Más fuerte de todas, creo yo, es que muchos conceptos que justamente se hablan en este evento resaltan bastante en estos primeros proyectos del DCU. Por un lado, este evento tiene que ver con los metahumanos, que de hecho justamente en la película de Superman se recalca mucho o hay mucho énfasis cuando usan frases con la palabra metahumano, y en el caso de la serie de Lanterns tiene que ver mucho con invasión, ya que el personaje de William Macon desconfía de los aliens, piensa que son agresivos y de hecho recalca mucho una posible invasión de estos hacia la Tierra, cosa que ocurre en este evento. Al final eso también puede ser una chaqueta mental y puede que a lo mejor pues simplemente no adapten esto o si lo adaptan será de una manera muy sencilla y muy diferente a lo que esperamos, pero lo cierto es que igual tiene sus ciertas bases que hay que ponerles atención a ver cómo se desarrollan en estos capítulos. Finalizar, la muerte de Hal Jordan, este cliffhanger con el que termina el primer episodio y que es el misterio de la época actual que sucede en la serie. Este misterio en sí se puede conectar mucho con cualquiera de los anteriores, más que nada por un lado, en este pueblo suceden cosas bastante extrañas cada cierto tiempo y en este caso la última le tocó a Hal Jordan con su muerte y la otra es que sea lo que esté pasando, Hal Jordan lo estaba descubriendo. Y entra una de las cosas que no mucha gente ha tomado en cuenta justamente ahorita que salió este episodio. Y es que antes de que se estrenara, había una trama filtrada que según era que estaban investigando la muerte de un héroe, en este caso el primer Linterna Verde, Alan Scott. En esta trama se hablaba de que aparentemente Alan Scott había descubierto algo y Guy Gardner estaba furioso por lo que había sucedido y tenía su investigación aparte. ¿Qué sucede aquí? Muchos pensarán que a lo mejor esta fue otra trama filtrada que se equivoca, pero puede que no. Si a lo mejor esa trama era verdad, pero para ocultarnos justamente la producción utilizó el nombre de Alan Scott para ocultar la muerte de Hal Jordan. Perfecto, esta trama en sí es verdad y Hal Jordan descubrió algo bastante importante, pero justamente como buen periodista latinoamericano lo silenciaron. Bastante importante porque justamente ya han recalcado que este misterio de 2026 de la época actual es el que repercutirá más para el futuro del DCU. Al final del día, ¿ustedes qué opinan sobre todo lo que sucede? ¿Qué creen que pase justamente en los futuros episodios? Pero bueno, al final vamos a divertirnos con esto porque estaremos semana con semana platicando cada descubrimiento. Pero así que no olviden en seguirme porque al final de cuentas esto se pondrá interesante.